Entonces, antes de otro tip que les puedo dar antes de cualquier estrategia o de cualquier plan o de cualquier tipo de programa, una de las cosas que se tiene que hacer es eh, definitivamente escoger al mejor equipo. Y es como la mejor recomendación que les puedo dar. La verdad, los resultados que conseguimos tanto en la época del CP como en la época del LCP, de MCP, que fue como la temporada de las letras P, fue definitivamente conseguir el mejor equipo. Y realmente los procesos de selección fueron bastante objetivos. Obviamente, por lo general, uno en IESEC tiende a irse mucho más por obviamente, por las afinidades o por algunas cosas, pero si ustedes entienden la organización, la diversidad que tiene diferentes formas de pensar y de actuar, pues obviamente hay que seleccionar los mejores independientemente si me cae bien o me cae mal, ¿no? Y la verdad, eso fue uno de los éxitos eh, pues que nos llevó a ser pues ese año por lo menos de MCP como pues la mejor entidad de todo el mundo. Entonces fue bastante interesante y eso. En segundo lugar, pues nosotros seguramente ustedes han visto que han manejado metodologías de planeación o de desarrollo organizacional. Nosotros utilizamos en esa época de UProcess, que realmente nos ayudó muchísimo en entender que cómo poder realmente direccionar estratégicamente una organización, pero entendiéndolo desde la gente y luego desde los procesos. Y bueno, seguramente algunos de ustedes la conocen, si no la conocen, se los invito a hacerlo, que es entender pues primero toda la parte de sensing, que es entender a dónde estamos, o sea, quiénes son parte del comité local, cuáles son los alumnos que tenemos, cuáles son los principales partners que tenemos, cuáles son las principales organizaciones que nos apoyan, cómo está la relación con la universidad, cómo está la estructura de liderazgo del comité local, cómo está la estructura de liderazgo incluso de los team leaders que existan, cómo está la organización a nivel de salud financiera, de procesos, de estrategia. Y la verdad, entender hacia dónde uno está, pues obviamente le va a permitir a uno saber a dónde llegar. Luego de eso se plantea toda la parte de presencing, que es luego una vez de entender a dónde estoy yo, pues ahora hacia dónde me quiero proyectar, ¿no? Entonces, también cómo podemos visualizar esas cosas que queremos a largo plazo eh, y qué es lo que queremos poner en mente. Y otra de las cosas que se quiere es que si ustedes tienen determinación y realmente una visión clara de las cosas, si ustedes se enfocan en cumplir esa visión de una manera integral, pues les va a permitir que las cosas sucedan, porque al final de cuentas, si uno tiene el norte claro, pues va a poder saber manejar su energía y por defecto enfocar su energía en las cosas que realmente son importantes. Y finalmente, pues el co-creating, que es realmente cómo vamos a hacer que eso suceda, ¿no? Entonces ahí ya viene todo el tema de los planes, el tema de la realidad y pues de cómo impulsar a cada uno de los procesos y a cada uno de los equipos a que se ejecuten los procesos adecuadamente, ¿no? Bueno, otra de las cosas que nosotros identificamos fue, obviamente, esto fue que pues la generación del equipo era súper importante, o sea, eh, yo puedo decir que sin mentirles, yo fui el CP desde el primer día hasta el último y lo mismo cuando fui MCP, desde el primer día hasta el último y con todo el compromiso, entendiendo que la construcción del líder o perdón, la construcción del equipo y obviamente cuando uno es líder de un equipo y afecta el direccionamiento estratégico de una organización, pues obviamente hay que crear un muy buen equipo de trabajo. Y el tema es que eso es como, hagan de cuenta, como si uno tuviera una antorcha y si uno no le está constantemente inyectándole combustible, pues en algún momento se va a apagar. Entonces, obviamente una de las cosas claves del direccionamiento estratégico, bueno, cuando ustedes hablan o conocen de temas estratégicos de balance scorecard o de
o de océanos azules o de, o de no sé, de matrices estratégicas. O sea, es chévere sacar los datos, es chévere proyectar, pero si ustedes no mantienen el fuego vivo de esas ideas y de esas cosas que ustedes quieren realmente percibir o quieren lograr, pues va a ser muy difícil. Entonces también acá, pues este era como una de las cosas que realizamos, que fue pues precisamente como el stand del equipo, que bueno, y ustedes lo pueden ver que somos un equipo diverso, porque efectivamente yo tuve un equipo súper diverso, súper competitivo y de alto nivel, y tanto así que hoy gente todavía del equipo sigue en IESEC, tanto en IESEC internacional y muchos estuvieron por diferentes partes y bueno, lo mismo los CPs. Y es que efectivamente siempre quisimos desarrollar el liderazgo, la parte de integración, de expansión, de entender que teníamos que ser un equipo de alto desempeño si queríamos lograr los objetivos. Imagínense, en esa época pues nosotros empezamos el proceso 2015 enfocándonos mucho en la co-creación, el empoderamiento, la continuidad, eh, realizando el trabajo, generando innovaciones y garantizando las cosas mucho más simples, ¿no? Obviamente esto les estoy hablando del 2000, principios del 2000, no, junio, no, sí, junio del 2011, o sea, hace mucho tiempo ya. Entonces, una de las cosas que quisimos hacer fue eso, o sea, realmente entender que éramos diversos, que efectivamente queríamos desarrollar un liderazgo excelente y que desde nuestra propia visión y desde nuestro direccionamiento estratégico que estábamos planteando, que era este que les estoy mostrando acá, que definitivamente la co-creación y el empoderamiento era fundamental. Entender que un grupo de personas no puede solucionar los problemas enteros de una organización, entender que una sola persona como el CP no puede solucionar las cosas, sino realmente tiene que trabajar en equipo y entender que obviamente tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar a plantear propuestas, a construir sobre esas propuestas, también a ser retroalimentados o digámoslo así, retados frente a algunas cosas y que ustedes como futuros el CIPIS pues lo deben hacer porque definitivamente creer que pues ya se las saben todas y que van a poder con todos solos pues obviamente eso es una mentira, ningún líder puede solo y bueno pues yo sé que todos tienen una actitud súper poderosa de sacar las cosas adelante, de empoderar, pero realmente créanme que no lo pueden hacer solos. O sea, una de las claves de realmente llevar la estrategia a la realidad es entender que tienen que influir mucho en los equipos y tienen que influir positivamente en ellos, alineando con lo que ellos quieren y obviamente siempre velando por cumplir la visión de la organización. Y pues siempre lo que he entendido es que a los LCPs una de las cosas que les enseñan es, pues ustedes son responsables por llevar la visión y la misión de la organización a la realidad, ¿no? Y cuidar los valores de la organización. Y, y ahí es otro punto, pues también, no sé si ustedes saben, pero yo hago parte de la Junta Supervisora y sé que en Colombia, desde que llegué a Colombia ahorita en enero, eh, y ya pues empecé la involucración y una de las cosas que definitivamente tenemos que velar para que sucedan, pues obviamente es el tema de los valores. Que definitivamente las cosas sin coherencia y sin integridad pues no simplemente no van a llevar a un buen rumbo y eso también hace parte del direccionamiento estratégico en cualquier organización así como dice Eco de HL, el tema de cumplimiento, de cumplir las reglas, de cumplir las políticas, pues también hace que el direccionamiento estratégico llegue a un buen puerto, ¿no? Y no nos desviemos por las partes. Y pues no es de desconocer pues que obviamente ahí tenemos que mejorar y también pues aprovechando la cuña y la oportunidad como pilas con el tema. Lo único que yo les digo es que la organización ya ha pasado por muchas historias de idas y venidas, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que la organización ha tenido muchas altas y bajas y espero que ustedes no sean la organización de las bajas, ¿no? Espero que ustedes no sean la generación de las bajas porque pues de alguna manera ya se tiene en los últimos, ¿qué les digo yo? En los últimos 12, 13 años la organización ha venido creciendo y solidificándose ampliamente,
pero siempre, si ustedes miran la historia detallada de ISEC en Colombia, no solo de ISEC en Colombia, sino de los comités locales, tiende a irse a las bajas por ciclos, porque es una organización está llena de seres humanos y tenemos ciclos, pero si nos enfocamos en que la estrategia esté alineada, y que si los procesos están alineados a esa estrategia y los comportamientos de la gente están alineados a esa estrategia, pues obviamente se van a llevar. Y también otro punto es como que sientan esa responsabilidad, porque ser el CPI de ahí sé que en Colombia primero es ser el CPI de una de las mejores entidades del mundo, ser el CPI de ahí sé que en Colombia es tener la oportunidad de asistir a un IC en su propio país, que eso nadie lo ha podido hacer en los 60 y pico de años que tiene ahí sé que en Colombia, de obviamente entender que tienen también una responsabilidad con el propósito de la organización y obviamente ustedes pueden plantear ideas, pueden plantear procesos, estrategias, resultados que quieren ser los mejores del planeta Tierra o de Marte, pero pues obviamente sin integridad no lo van a hacer. Entonces, uno de los principales mensajes que les quiero dejar es como pilas con el tema de los valores y que ojalá que ustedes sean una organización que siga más la continuidad de crecer, pero que de crecer. Y no estoy hablando en resultados, estoy hablando en temas de integridad, que por lo general, nuevamente de acuerdo a la historia, dice que en Colombia, donde han habido problemas de integridad, es a donde la organización más ha bajado en su nivel de desempeño. Entonces, pues para que sientan esa responsabilidad cuando vayan a asumir sus roles y obviamente pues prepararse. Eh, bueno, hablando ya un poquito más como de la operatividad, nosotros lo que hicimos fue, pues después de todo ese análisis del entorno, de la estrategia, de los procesos, de la alineación global, de obviamente de entender las diferentes dinámicas que estaban ocurriendo no solo en el país, sino en la organización, pues definimos un framework estratégico. Una de las cosas que pasa con el direccionamiento estratégico es que si no se vende claro a la gente y si no se vende de una forma fácil de entender a las personas, pues va a ser muy difícil que lo lleven a la realidad. Entonces, si ustedes les hablan en chino a los miembros de su comité local o a los miembros de su IBI, pues va a ser muy difícil que les entiendan. Entonces, el tema de la comunicación estratégica toma un rol fundamental en transformar todas esas ideas y esas visiones y esos procedimientos en palabras sencillas y en palabras que sean fáciles de digerir para que la acción se vuelva mucho más rápida. Y obviamente muchas veces lo que se puede explicar simple quiere decir que realmente se puede aplicar y la gente lo va a entender. Aparte de eso también, una de las recomendaciones es que obviamente entiendan que IESEC no es una burbuja, que IESEC tiene un ambiente y un entorno político, social, económico, ambiental, demográfico, tecnológico. Si han visto alguna vez alguna clase de pensamiento estratégico, de direccionamiento estratégico o de gerencia estratégica, pues entender que analizar el entorno y dedicarle tiempo a ese análisis es fundamental para poder generar ese tipo de oportunidades. Claramente ahí sé que en Colombia en los últimos años ha tenido la oportunidad de aprovechar muchas de esas oportunidades el entorno y gracias a esa investigación de algunas personas, de algunos equipos de personas, de líderes, etcétera, pues realmente se han podido capitalizar proyectos grandes, se han podido desarrollar alianzas, desarrollar nuevos aliados internacionales, de entender la dinámica de la parte global de la organización para poder capitalizar. Y si ustedes se dan cuenta del crecimiento que ha tenido desde que en Colombia en los últimos, prácticamente en los últimos 6 años, pues ha sido impresionante. O sea, es el mayor crecimiento que ha tenido la organización en toda su historia. Es la organización que realmente se ve más sólida y con proyectos y responsabilidades mucho más sólidas. Pero para eso hay que investigar y es a donde los invito también a que antes de que desarrollen cualquier framework o direccionamiento estratégico, pues se sienten a pensar
y a leer cosas y a documentarse, a ver cómo están sus universidades, cómo está la relación con su universidad host, cómo están sus productos, cómo está su mercado de estudiantes, cómo están cómo está el tema de los precios, si está alineado o no está alineado, en la parte de intercambios, también si las prácticas de talento que ustedes están viendo afuera de ISEC son mejores, cuáles de esas pueden traer. O sea, como entender que ustedes no tienen la solución internamente, ¿sí? O sea, ya la organización tiene algunas cosas base, pero precisamente donde realmente la organización ha crecido es justamente de traer cosas de afuera y para tomar las mejores decisiones, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones que sobreviven son las que mejor se adaptan a los cambios en el entorno. Entonces, recomendarles eso. Y bueno, nosotros pues para comentarles cómo fue nuestra estrategia, pues el objetivo era empoderar a la gente, entregar soluciones y tener una conexión externa. ¿Y qué significaba eso? O sea, nosotros decíamos, bueno, después de 6 días de planeación y le metimos toda la parafernalia, cuando ustedes quieran ver todo lo que pasó en la época de planeación y donde generamos ese direccionamiento estratégico, ahí todavía queda una página en Facebook del MC en donde como que documentamos todas las fotos, se llama MC Start 1112 y ahí están todas las fotos, tanto del proceso de planeación de nosotros, del trabajo con los LCPs, del trabajo todo, y ustedes pueden ver que efectivamente el tema de empoderamiento era clave para nosotros y entender que el crecimiento que íbamos a tener no lo íbamos a poder hacer sin los equipos de trabajo. En segundo lugar, que obviamente IESEC en Colombia en esa época era una organización un poco gordita y la teníamos que volver mucho más rápida para que corriera y que corriera de una forma sostenible y finalmente entendiendo la conexión externa que teníamos. Y pues de esos pilares generamos varias cosas. Primero, entender que todos los espacios que nosotros íbamos a tener era a través de la co-creación, de la activación de liderazgo a través del desarrollo de los líderes, especialmente de los LCPs y los team leaders, y después obviamente con experiencias de alto impacto que ustedes ahorita tienen un montón de siglas que pues ya no entiendo, porque ya el tiempo ha pasado. Eh, También otra de las cosas que nos tocaba hacer era pues obviamente la implementación de ISEC 2015, de entregar soluciones tecnológicas que obviamente en Colombia en esto desde mi punto de vista tiene que mejorar muchísimo como recomendación y si ustedes van a hacer el CPs, o sea, no puede ser que una organización que esté en estas épocas de la vida no tenga inversiones fuertes en soluciones de IT. ¿Por qué? Porque realmente la tecnología es lo que hace más conectividad a la organización, la vuelve más rápida y sobre todo genera muchas más conexiones. Y finalmente, pues que obviamente teníamos que mejorar los diferentes procesos. Entonces eso era como la parte, entonces ya saben que la primera parte era la gente, después cómo mejorábamos nuestros servicios y finalmente cómo garantizábamos esos resultados y cómo íbamos a poder generar. Y si ustedes se dan cuenta, siempre tienen esa generación. O sea, cuando ustedes están en una posición de liderazgo, siempre tienen esa visión y como se los comparte ahorita, siempre va primero la gente, luego de eso van todo el tema de los procesos y el servicio y después el crecimiento. Y una de las cosas que hicimos pues fue con el crecimiento obviamente pues queríamos expandirnos y que hoy en día muchos de los sueños que teníamos en esa época se volvieron realidad, tanto en el MC, el MC Live que fue de 2010-2011 y en el 2011-2012 que fue el Start que fue el mío, como MCP, pues ahí tuvimos muchas cosas, empezamos a dar los primeros pinitos en expansión y obviamente en fortalecer la marca a través de nuestro crecimiento. Y pues la verdad, específicamente estas tres cosas se dieron. En intercambios crecimos un 101% y en expansión pues empezaron los principales contactos y que obviamente se consolidaron en las siguientes generaciones y bueno, cada generación trae lo suyo, ¿no? Eh, y bueno, ahí ya empezábamos a mirar, bueno, y ahora entender que ustedes como el CPs, más que simplemente pedir cosas, pues obviamente deben prestar un servicio, ¿no? Y prestar un servicio no solo en temas de procedimientos o procesos, sino también tener la actitud de servicio frente a su gente, ¿no?
entender que ellos entran a ISEC para su desarrollo, para su aprendizaje, para realmente activar ese liderazgo y vivir los 6 valores que tiene la organización. Y bueno, y cada uno fue desarrollando temas diferentes que ustedes pueden ver acá. Teníamos absolutamente todo definido, teníamos obviamente todo lo que ustedes ya saben manejar seguramente, que es pues quiénes son los responsables de los principales eventos, quiénes son los responsables temas de los planes estratégicos que teníamos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, uno de los planes era ICI 2013 y pues que después yo tomé la decisión de no hacerlo para pues efectivamente para que la organización continuara en su senda de crecimiento y que en un futuro lo pueda tener y pues hoy en día es una realidad. Eh, y bueno, y entre esas cosas estaba, por ejemplo, el tema de reconocimiento, las relaciones públicas, la junta asesora, los planes de comunicación, el plan de riesgos, eh, el plan de desarrollo, las relaciones externas. Y bueno, ahí empezaron ya ahí pues todas las estrategias que cada una de las áreas quiso tener y quiso desarrollar. Y, y en general, una de las tareas pues que a la cual nos enfocamos mucho fue la de realmente entender que sin la gente no lo podíamos hacer y yo recuerdo mucho que una de las principales claves de nosotros fue compartir rápido el trabajo con los SCPs, trabajar rápido con las juntas directivas, con los miembros de ASEC en Colombia. Recuerdo que, por ejemplo, nuestro NATCO y también en la época del comité local, pues una de las prioridades es que debemos aprovechar mucho el capital intelectual y el capital social que tenemos dentro de la organización, porque simplemente pues que 12 gatos o 6 gatos o no sé cuántas personas sean la junta ahora, pues piensen solo las ideas, pues es un desperdicio sabiendo que tenemos cientos de miembros dentro de los comités locales, ¿no? Eh, entonces tenemos que aprovechar mucho más la inteligencia de cada uno para realmente generar planes que tengan sentido, que la gente se siente identificados y que realmente ellos sientan sentido de pertenencia y es como una de las cosas a las que quiero llegar y es como ustedes para tener un direccionamiento claro deben tener que el empoderamiento de la gente y que esa gente sienta que ese plan que están desarrollando y que quieren volver realidad lo sientan parte de ellos y que realmente sientan que el cambio y el impacto de la organización se puede dar. eh, y pues hoy en día las organizaciones a nivel colaborativo, que ustedes pueden ver diferentes tipos de empresas como Google o Facebook o diferentes organizaciones, pues realmente se enfocan en la colaboratividad y en la generación de conexiones a través de diferentes espacios, ¿no? Eh, y bueno, pues también la oportunidad de aprovecharlos a ustedes es pues que obviamente qué preguntas pues tienen al respecto, qué dudas tienen, si quieren que les cuente más historias, que yo creo que es lo más valioso de aquí, porque al final de cuentas es lo que podemos aprovechar de los alumnos. Y, y bueno, son historias. La verdad es breve y lo puedo resumir en 3 cosas antes de pasar a la parte de preguntas. Nuevamente, uno, entender en el tema de la integridad y realmente liderar de principio a fin para mantener la llama encendida. En segundo lugar, entender que todo empieza por la gente. En tercer lugar, que debemos estar conscientes de que existe un entorno y que ese no es ajeno a ese entorno, sino al contrario, tiene que adaptarse a ese entorno cada vez más y finalmente pues llevar un plan estratégico que sea coherente y que sea co-creado con cada uno de los miembros del equipo para que realmente lo sientan de ellos y se vuelva realidad. Entonces, pues yo quería abrirles el espacio también para si tienen preguntas, no sé si se puede compartir el micrófono, etcétera. Entonces, bueno, acá tengo la primera pregunta que es de Laura Gómez de Rosario y es, Andrés, yo tengo una duda, tú hablas de tener un equipo muy fuerte, pero sientes que esa fortaleza las personas la deben tener antes de ser el CPs o VPs o es algo que se desarrolla durante la experiencia. Yo creo que una de las cosas, eso también lo hemos hablado recientemente y es
que definitivamente los procesos de selección y realmente aprovechar mucho, y también lo hicimos tanto cuando yo fui LCP como cuando fui MCP, y es que antes de o sea, al final de cuentas es entender que si ustedes están aplicando un rol, ya sea como VP o LCP o lo que sea, deben prepararse, es como si fueran a asumir el rol inmediatamente queden electos. Entonces, la verdad, como que ahí la recomendación es que el proceso de selección y este proceso de elección realmente se aproveche como una época de entrenamiento y que aprovechen los meses antes de empezar a finales de diciembre con su periodo de gestión como Vivis. Eso es una recomendación clave y exigirles que se capaciten, que hablen con miembros con más experiencia, que hablen con el MC, que se conecten, que si tienen dudas solventarlas. Y de alguna manera también los LCPs tienen la labor, los LCPs electos tienen la labor de hacer equipo desde automáticamente se escoja el primer miembro del equipo. Entonces, eso. Y pues tratar de escoger a los mejores. O sea, también otra de las cosas que yo les puedo decir que también reflexionando hacia atrás, una de las cosas que mayor me dio de éxito fue porque yo podía siempre tener la gente que fuera más afín a mí. Y eso nunca se me va a olvidar. O sea, siempre puedo decir el que me va a hacer la vida más fácil o simplemente el que me hacen caso en todo o sí. Y de alguna manera eso lo que hace muchas veces es que se genera una pereza de liderar y también el hecho de liderar también pues en una organización como esta requiere que pues los líderes se esfuercen por mantener equipos de alto desempeño, que le metan toda la energía, todo el entusiasmo, que sean súper coherentes y obviamente que lideren por el ejemplo. Y si ustedes van a tener la actitud de ser los mejores LCPs, créanme, y los LCPs y ser el mejor comité local y demás, pues obviamente las acciones van a valer más que cualquier cosa. Y la verdad, durante la experiencia, obvio, pues IESEC también es una organización de aprendizaje, pero debido a las responsabilidades que cada vez más se aumentan entre la organización, pues obviamente requieren que por lo menos que la persona que va a aplicar sepa la dimensión y el impacto que van a tener sus acciones dentro de la organización. Entonces, es impulsar más a prevenir ese tipo de cosas, o sea, no esperar ahí como, bueno, entonces yo voy a aprender dentro de la experiencia, pero cometo mil errores, ¿no? Entonces tratar de reducir esos errores lo más rápido que se pueda, dar mucha retroalimentación. Y una de las cosas que también creo que la organización debe mejorar es precisamente dar retroalimentación y dar que las cosas se hacen bien desde la primera vez, se hacen bien desde el primer momento que se deben hacer y evitar al máximo llegar con cosas improvisadas o llegar con errores, con muchos errores, porque eso después al final de cuentas la vida se los va a cobrar en el mundo profesional, sea cual sea el sector en el de que se desempeñen, sea el sector social, el sector privado, el tercer sector, lo que sea. Entonces, eso. Y, y obviamente se puede desarrollar, pero también ustedes deben velar porque su equipo esté bien entrenado y esté empoderado para que asuman bien la responsabilidad. Bueno, la siguiente pregunta de Diana Telles es de Vamos Sean. Bueno, ¿cómo manejar los miembros que no quedan dentro de la IB, pero sí en el comité local? Miren, eso es primero tener los pantalones de hacer ese tipo de conversaciones, porque muchas veces lo que hacemos es evadirlos. Entonces, una cosa es enfrentarlos. En segundo lugar, también, o sea, y sí se los hablo desde el punto de vista de experiencia del talento, de talent management, que es como lo que yo soy especialista ahora, y es que definitivamente tienen que hablar automáticamente, suceda los aspectos para mirar cuáles son las posibles oportunidades que tiene esa persona durante sus próximos meses. Existen muchas variables en ISEC, pueden hacerse cargo de un proyecto, pueden incluso cambiarse de comité local si quieren, pueden hacer parte del equipo nacional, pueden irse de intercambio. Entonces, es entender que ahí no se acaba la organización, sino al contrario, pero sí es importante que tengan esas conversaciones y que entre ambas partes lleguen a conclusiones claras de cuáles van a ser los next steps y también
ser abiertos y ser francos y preguntarle a la gente si tiene el compromiso de continuar el próximo año, sí o no, y ahí se sabrá si continúa dentro del comité local o simplemente o se va a intercambio o toma más experiencias o también desea terminar la experiencia dentro de la organización. Tercer lugar, y es cómo sobrevivirá el hecho de creer o pensar que escogió la vida equivocada. Pues yo creo que una de las cosas que más que cómo sobrellevar el hecho de creer o pensar que se escogió la vida equivocada, pues primero es haciendo lo posible y dándoles en principio darles las mayores herramientas, entrenamientos, contactos, eh, que se puedan dar pues para efectivamente que, que la IBI esté direccionada adecuadamente. Pero si se escogió la IBI equivocada, quiere decir que también hay que tomar decisiones rápidas, porque ustedes también como el CIPIS pues deben velar para que esa armonía se genere. Y obviamente si ustedes ven que en determinado momento algún miembro de la organización, pues definitivamente después de darle entrenamiento, de estar en one-to-ones constantes, de darle retroalimentación, pues también hay que pensar en que pues, muchas veces hay personas que no hacen fit con la posición y más bien tener la oportunidad más de sacarlos, sino de pronto reubicarlos en otro tipo de rol. Eh, y bueno, eso puede pasar, a mí me pasó tanto como cuando fui el CP como cuando fui el CVP. Y bueno, eso es. Bueno, de Time Management puede recomendarnos, pues no, ok, ok, de la parte de Time Management, pues la verdad, no sé, bueno, no está tan llevado el tema, pero lo único que les puedo dar es como, primero, traten de organizarse muy bien en términos de prioridades, cuáles son las prioridades que van a tener en el día y también en los meses, y de acuerdo a eso estructurar una serie de prioridades por día de qué es lo que van a hacer. Sobre todo traten de organizar el día anterior del que van a hacer su trabajo. O sea, traten de antes de irse de la oficina o lo que sea, establezcan qué es lo que van a dejar listo para el otro día y pues qué es lo que van a implementar. Y lo otro, pues obviamente evitar distracciones, que es obviamente ahorita en tanto mundo que tenemos, pues tenemos muchas distracciones y realmente que el tiempo que destinemos a hacer las cosas, pues lo enfoquemos en eso y evitar, obviamente, pro- o sea, evitar procrastinar al máximo y dejar, o sea, dejar de aplazar tanto las cosas. La siguiente pregunta es, menciona que debes escoger a los mejores, no solamente tener en cuenta a las personas con las que tienes más empatía, qué criterios tienes en cuenta para realizar la selección de manera más objetiva. Es simple, si ustedes tienen job descriptions de cada uno de los roles, pues ahí tienen qué competencias necesitan, qué conocimiento, qué experiencia y qué habilidades necesita la persona y de acuerdo a eso hacer el fit. Y si ustedes ven que los perfiles cumplen, pues con eso, o sea, cumplen con esos job description, pues es el objetivo. Al final de cuentas, como en cualquier organización, a ti te mandan un requerimiento de selección, tienes unos perfiles que cumplir y esas personas se deben ajustar a ese perfil. Entonces, para hacerlo objetivo y para hacerlo de manera objetiva, pues simplemente es hacer buenos procesos de selección con pruebas como el DISC o otro tipo de pruebas que ustedes vean. Adicionalmente, analizar bien la experiencia, analizar los resultados y bueno, no todos los comités locales pues tienen el pipeline suficiente de talento pues para que todas las posiciones se cubran idealmente, pero por lo menos si se van a escoger personas con algunos gaps de conocimiento, de experiencia, tener un plan de entrenamiento claro para que en el menor tiempo posible pueda estar a un nivel óptimo, pues para que pueda generarse un desempeño amplio. Entonces, eso sería. No sé qué otras preguntas tienen. Ok, no sé, hay como 16 personas. No sé, aprovechen. Ok, bueno.
Bueno, lo más retante del año como el CP, pues lo más difícil es que yo no venía del comité local, entonces obviamente ganarse la confianza y la gente fue bastante interesante. ¿Cómo lo manejé? Tratando de relacionarme uno por uno. Yo venía de Rosario y después pasé a Dani, obviamente es una cultura diferente, formas diferentes de ver las cosas, entonces fue tratar de realmente liderar, acercándome mucho a la gente en principio, después trabajando mucho en conjunto y bueno, yo creo que eso fue lo más retante, el resto sí fue muy satisfactorio pues porque al final de cuentas se empezaron a construir algunas bases importantes y el año como MCP, no, pues yo creo o sea, como todos los equipos tienen por naturaleza, tienen las cuatro etapas, que eso es sagrado, o sea, por más que ustedes sean hiper mega felices, siempre van a mantener una etapa de forming, de norming y de performing, pues obviamente la etapa de storming eh, realmente fue una de las más interesantes también cuando fui al CP y es pues entender primero que eso es una etapa que siempre va a pasar, la comunicación uno a uno es fundamental y también ser claro con el equipo de qué es lo que se quiere lograr, de también escuchar qué es lo que falta por mejorar y definitivamente entender que, pues, como les digo, la administración de equipos requiere que todo el tiempo el líder esté motivando a su gente, que la esté escuchando, que esté pendiente de su formación y desarrollo, que esté liderando por el ejemplo, que la ayude a adaptarse a los cambios, que las motive, que se comunique efectivamente, que le dé retroalimentación, que lo guíe. Entonces, eso también, y realmente también fue una de las recomendaciones del equipo de hacer mucho más seguimiento y estar mucho más presente, a pesar de que uno puede que confíe mucho en la gente, pero por más que brillante que sea y por más inteligente que sea o experiencia que tenga, pues va a requerir un sistema de entrenamiento. Entonces, esas fueron las dos cosas más retantes de mi año como MCP, pero la verdad fueron los dos mejores años de ese de lejos, especialmente, bueno, el del CP fue increíble, pero el de MCP sí fue la locura también. Si quieren en un futuro aplicar a MCP y bueno. Ujú. ¿De quién me arrepiento como el CP? Pues la verdad, no, pues la verdad que no, pues de actuar mucho más rápido, la verdad, o sea, es que a veces el año del CP no alcanza para nada, la verdad. Y pues la verdad me hubiera gustado actuar con mucha más velocidad y como tomar decisiones más rápido, hacer las cosas más rápido, eh, porque realmente el tiempo no alcanza para mucho. Entonces, uno sí, realmente los tres primeros meses tanto MCP, porque se los puedo asegurar, los primeros 3 meses de ambas gestiones son fundamentales. Entonces, tal vez eso faltaría, yo creo. Del año MCP, no tanto, eh, pero el CP sí, pero bueno, el de MCP también. Yo puedo decir que uno tiene que estar, mejor dicho, con las pilas al 100% los primeros meses, porque si uno no le dedica tiempo a su equipo, no le dedica tiempo a la gente, a los partners, a los aliados, a la gente y no se activa rápido, pues obviamente prácticamente los resultados de un Q van a recibirse en el tercer Q. O sea, todo lo que uno haga en un Q prácticamente se está viendo reflejado los 3 o 4 meses después. Entonces, es eso. Dentro de la experiencia, algo que no menciona nunca en la transición es que uno va a tener no solo Stormy con la IB, también con el comité. ¿Tú qué recomendarías a los futuros líderes para lidiar este momento de la experiencia donde tengan buenos resultados del mismo y sin miembros? No sé, problema que se queda en el Storming. O sea, es entender nuevamente y como que te digo es que efectivamente el trabajo del CP no es solo con su equipo directo, sino uno siempre tiene diferentes grupos de interés que atender y entre más personalizado sea mucho mejor y para poder realmente entender o lidiar con una situación pues hay que entender los puntos de vista y siguiente a eso dar retroalimentaciones honestas, orientadas tanto a mejorar la confianza pero también a mejorar
algunas cosas. Y muchas veces los comités locales que tiene Storming ya cuando uno es el CP, pues quiere decir que muchas veces no se hizo el ejercicio que les comenté ahorita, o sea, que hay gente que no quedó en la IBI o miembros antiguos o miembros súper antiguos que no hacen mucho o cosas y es efectivamente decirles, hey, o sea, necesitamos, ¿qué quieres hacer el próximo año? ¿Cuáles son tus planes? Y sale, o sea, así de sencillo, es un tema de administración del talento desde el principio y de reuniones uno a uno para poder determinar qué hacer, pero también hay que ayudar a esa gente a que apoye y a que se influya. Y nuevamente, ¿cómo contrarrestar eso a través de los procesos de co-creación? O sea, si ustedes van a generar una estrategia solos, pues créanme que nadie o muy pocas personas los van a seguir, por muy buenos oradores que sean, porque esa es la otra. Muchos tienen muy buenas habilidades de orar, especialmente muchos líderes en el país, y no solo estoy hablando de ISEC, tienen muchas buenas habilidades de hablar en público y de convencer gente, pero la verdad eso no en ISEC sí sirve, pero necesita ser totalmente aterrizado por temas de construcción, realmente de equipos, de influir, de hablar con la gente, de entender los puntos de vista, de aprovechar los conocimientos que tiene la gente, etcétera. Entonces yo creo que esas dos cosas se recomendaría. Eh, ¿Cómo manejan las decisiones que tienen que tomar, pero que son mal recibidas como el comité? Pues yo creo que más que mal recibidas, yo creo que hay que tener es un proceso de influencia bien establecido, o sea, de entender que ustedes deben, si van a tomar una decisión, pues obviamente también esa decisión, para tomar esa decisión, pues deben tener en cuenta conocimiento y experiencia de la gente, pero también es el poder y la confianza que les da las asambleas a ustedes como el CPs de tomar decisiones cuando ustedes crean conveniente, pero haciendo un proceso de análisis de toma de decisión, ¿no? Porque la verdad, una de las cosas que pasan es que no le dicen a la gente nada y simplemente se quedan callados y toman la decisión de un momento a otro. Entonces, como también que esos procesos de tomas de decisiones sean responsables, analizando las cosas y si se toma una decisión, también explicar el impacto que esa decisión va a tener y si la gente, pues así la gente lo va a tener. Y una cosa también es que dentro de cualquier proceso de cambio, el proceso de comunicación es fundamental. Si ustedes no comunican bien a los diferentes grupos de interés, pues va a ser muy difícil que eso suceda, ¿no? Eh, ¿Cómo manejar el rumor de pasillo de un comité local cuando hay una renuncia, un despido, un VP? Bueno, pues ahí hay varias cosas. Primero, dar la mayor oportunidad y obviamente centrarse primero que estamos trabajando con seres humanos. Pero una vez se renuncia a un despido, una de las cosas que se tienen que aclarar, pues precisamente es porque, pues cuál fueran las razones, explicárselo a la asamblea a través de un comunicado formal, pero también si se puede abrir espacios de apertura. Es fundamental porque ¿qué pasa con los rumores? Los rumores muchas veces se dan es porque no están los espacios suficientes de confianza o los espacios suficientes para comunicarse dentro de un comité local o dentro de un grupo de trabajo. Entonces es fundamental que si se van a tomar alguna decisión o llega a pasar algún tipo de cosas como esta, definitivamente tienen que abrir los espacios para, para que eso se comunique y se aclaren dudas, preguntas y entender que la vida sigue, o sea, entender que la organización, si se va una persona o renuncia una persona, pues va a continuar y tiene que continuar porque tiene unos derechos y unos deberes que cumplir. Pero fundamental el tema de la comunicación, o sea, es saber comunicar bien a través de medios formales e informales y también pues de los que establezca o que tenga la organización hoy en día. Y no dejar así como, ay, se tomó la decisión y bueno, ya, chao. Ujú. Ok. Bueno, no sé si tienen preguntas, más preguntas, últimas preguntas, alguna otra pregunta. Igual han estado súper interesantes las preguntas, muchas gracias por eso. Y bueno, no sé, ¿alguien más? No sé si tienen preguntas, dudas. eh, ok, pues yo creo que no, pues igual fueron bastantes preguntas, fueron como 10 11. Entonces,
Bueno, pues aclararles pues como el compromiso que varios de los alumnos de AIESEC en Colombia en general tienen con la organización de la Junta Supervisora, pues estamos tratando de orientar lo más que podamos de acuerdo a nuestra experiencia actual, pero también nuestra experiencia dentro de la organización. Eh, Recomendarles obviamente el tema de los valores, que a través, que si quieren llegar a algún lado, pues obviamente tienen que hacerlo de forma íntegra. Y, y bueno, desearle el mejor de los procesos, el mejor de los procesos como el CPIS y como futuros EMSIs o MCPs o ADSEC internacional o lo que quieran ser. eh, y entender que pues aprovechen porque el tiempo se pasa muy rápido. La experiencia se pasa muy rápido, ahí sé que es súper intenso, igual también he descubierto que hay otras organizaciones iguales de intensas a IESEC. Eh, y bueno, aprovechar al máximo la preparación, prepárense más que por ser elegidos, prepárense para asumir el rol, prepárense para pues realmente cambiar vidas, para realmente apasionarse por lo que es la organización, de hacer las cosas bien a la primera y, y nada, pues decirles que es la mejor experiencia que yo he tenido, una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida en términos de liderazgo y que es muy chévere y que tienen que apasionar y darle lo mejor al equipo para que realmente se vean los resultados. Y bueno, pues cualquier cosa igual me pueden contactar pues vía diferentes vías, o sea, a través de correo electrónico, a valenciareina.gmail.com o también al del trabajo si quieren, andres.valencia2@hl.com o a Facebook, Andrés Valencia Reina, que por ahí pues varios me preguntan algunas cosas a veces tanto del MC como de los SCPs, o bueno, y con gusto obviamente nosotros siempre vamos a estar ahí, especialmente si estamos en la Junta Supervisora pues, por los próximos años, mientras que estemos por estos lares, ¿no? Nada, y desearles lo mejor, aprovechen mucho la organización, eh, y bueno, y que ojalá que todo lo que prometan en estos procesos de elecciones lo cumplan, que realmente son pocos lo que lo hacen. Y ahí está el reto, y realmente ahí está el reto personal, ¿vale? Bueno, entonces que estés muy bien, feliz noche y bueno, estamos en contacto. Chao, que estés muy bien.